Que alce la mano el que no haya llegado. Que no haya llegado, levante la mano. Hay que darle, ¿no? Sí, hay que darle. Encontré un video que quiero mostrarles, que luché hasta que lo encontré, así que mientras yo me tengo los argentinos, no vamos a pasar un poco. Les cuento que Argentina tiene un canal especial, el canal de televisión, dedicado a tratar temas gerontológicos. Entonces lo que les voy a mostrar yo es el primer trailer que se hizo para difundir el canal. Entonces obviamente el canal tiene, cada partecita que ustedes van a ver es un programa que después se desarrolla. ¿Música, maestro? Hola. No tiene. Hola. Hola. Sí, sí. Acá tenemos sonido en el video. Bueno, cliquéonos. Así que mientras ustedes lo ven. ¿Cómo me la imagino? Tomando mate. Mi vejez, ¿cómo me la imagino? Tomando mate, charlando, vieja, fea. Los estereotipos negativos, por eso te lo imaginas. Tranquilos en nuestra casa, esperando la visita de ellos, de nuestros hijos. Tomándome la pastillita para los dolores de rodilla. Pero ven cómo se contrasta con la realidad. Me juntaría con mis amigos y vería todos mis videos de chicos. Tratando de no trabajar más. Leyendo algo. Pasando el día. Después lavar los platos y mirar tele y acostarnos a dormir. Lo que sé de mi abuelo es que haría cualquier cosa para verme feliz. Me llamo Teresa Fontana, tengo 70 años y siempre fui muy curiosa y muy inquieta. Jaime Torres, gracias por estar. A los 4 años viste arriba de la mesa de tu casa el primer charango. Nace una pantalla pública en donde los protagonistas son los adultos mayores. Un espacio que necesitamos, porque existen muchas formas de envejecer, muchas maneras de ser adulto mayor. Vamos a hablar de lo que nos pasa, a discutir con nuestros prejuicios. Bueno, Teresa, ¿está lista para empezar con su tercera clase? Claro que estoy lista, pero para lo que no estoy lista es para que vos sigas tratándome de usted, querido. A derribar mitos. Lo que sé de mi abuela es que siempre fue una bomba sexy. Y animarnos a mirar la vejez de una forma diferente. Es tiempo de darnos cuenta que lo viejo no se lleva mal con lo nuevo. Un viejo para mí es una persona que tiene todas las edades. Que el juego no tiene edad. Ya tengo unas fotos de chica yo así en la hamaca. Así que la voy a juntar con la otra y voy a poner de
antes y después. Que nunca es tarde para aprender. Porque todos tenemos sueños. Soñábamos con el hogar De la Carlota, no sé si la y tener una hija, Laura. Ese fue un sueño cumplido, fue una felicidad enorme. Porque también somos lo que soñamos. Pago lo que sea. No eres sincero, no quieres mi amistad, no me pides las cosas con respeto, ni siquiera me has llamado suegrita. Y lo que dicen nuestras palabras. ¿Pensaste en algún momento jubilarte? No. Al contrario, vos sabés que cada vez tengo menos tiempo, en el sentido que cada vez tengo más proyectos. Porque nuestra televisión está cambiando. Nuestra vejez está cambiando. Nuestro país está cambiando. Estamos hechos de lo que fuimos y de lo que vamos a ser. ¿Vos ya pensaste qué querés ser cuando sea grande? Aquamayor es el programa, es un canal de televisión con muchos programas. Bueno, la Dirección Nacional lo coordina el Consejo Asesor de los que manejan el canal. Pero miren qué hermoso, ¿no? Cómo se contrapone lo que yo pienso con la realidad, ¿no? Pienso, ¿qué pensás vos de tu propia vejez? Y que me voy a estar tirando en un sillón tomando mate. Y al mismo tiempo vemos un adulto mayor haciendo actividad física. Entonces, ¿no? Cómo se pueden derribar mitos y prejuicios cuando uno conoce la realidad. Todos estos videos que yo se los estuve pasando, los guardé en una carpetita que dice acá videos Moni, por si en el receso, ahora en el almuerzo, alguien tiene un pendrive y se lo quiere copiar y lo puede difundir, usar para dar charlas, mientras no lo vendan, porque muchos son de YouTube, tampoco es que... Algunos son de la DINAPAM, pero hechos por la DINAPAM, pero otros son de YouTube, así que hagan lo que quieran, porque la idea es que seamos muchos los que podamos romper mitos y prejuicios y luchar por una vejez mejor, ¿no? Así que esto es de libre distribución. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar los artículos de la convención. Estuvimos viendo... ¿Por qué traigo el tema demográfico, los mitos y prejuicios? Porque fue con lo primero que empezamos a discutir la convención. Había que convencer a la gente de la misión, de los países, de cada uno de nuestros países en OEA, que queríamos un paradigma de los derechos humanos rompiendo mitos y estereotipos. Fueron muchas discusiones y mucho trabajo de sensibilización. El preámbulo ya lo vimos. Y entonces podemos pensar qué significa el enfoque de derecho. ¿Alguien sabe qué significa? Se lo saco así no lo leen. ¿Qué significa el enfoque de derecho? Esto viene también de las políticas sociales, ¿no? Es la modificación de la lógica. Entonces, esto que uno dice, pasamos del paradigma de la asistencia al paradigma de sujeto de derecho, empezamos a pensar la política no como la beneficencia que el Estado hace hacia las personas, sino como que la persona, por el solo hecho de ser ciudadano, tiene derechos y el Estado tiene obligaciones. Por solo hecho de ser ciudadano. Entonces, el modelo asistencialista diseñado para los pobres viejos no es diferente al diseñado para los pobres jóvenes. No va a ser diferente porque el modelo asistencialista forma parte de una política, ¿no? Forma parte de un marco ideológico y que se trasluce luego en una política pública, ya sea sanitaria, social, económica, cultural. El asilo, que acá todavía siguen hablando de asilo, y en Argentina en algunos lugares todavía tenemos, lamentablemente, a pesar que luchamos contra ello, hay algunos lugares que es asilo de ancianos. Ni asilo ni anciano hay que usar. Residencia de larga estadía para personas mayores, aunque el nombre sea más largo. O también se puede usar hogares para personas mayores. Cumple una doble función. El mantenerlos con vida, entonces se le provee la alimentación, la subsistencia, ¿no? Pero miren ustedes, el apartarlo de la sociedad, proteger de sus malos ejemplos o del desagradable espectáculo de la miseria a la sociedad.
Por eso, si ustedes se dan cuenta y hacen un poco de memoria con respecto a las primeras residencias donde se ubicaban acá en México o en cualquier país, ¿dónde se ubicaban? ¿En el centro de la ciudad o en la periferia? En la periferia. Claro, porque es desagradable ver a un pobre y encima viejo. Entonces la sociedad, ¿no?, los apartaba a los niños huérfanos, a las personas con discapacidad y a las personas mayores, pobres, las apartaba, las ponían siempre al margen. Por eso la lucha que tenemos hoy los gerontólogos es que cuando se construyen residencias nuevas tienen que ser en el casco urbano. Si puede ser céntrico, mejor. Insertas en la sociedad y en la comunidad como cualquiera. Entonces, por ejemplo, traje un chiste que apareció en una revista que dice, hay, no sé si ven, hay un señor y una señora repartiendo bolsas de comida, ¿no? Esto nos puede pasar a todos, de hecho en mi país pasó mucho. Sí, eso, bueno. Entonces dice, en vez de ofrecerle derechos laborales o aumentos de sueldo, le damos sus bolsas de víveres, así los mantenemos sumisos y encima agradecidos. Clientelismo político, eso es una política asistencialista. No de asistencia, que eso es otra cosa, asistencialista. Y dice, así gobernamos. Entonces, eso no es un paradigma de derecho, al contrario, eso es abolir los derechos, es negarle los derechos, es tener a la gente sumisa y encima agradecida. Entonces, ese es el paradigma que no queremos y la Convención quiere el paradigma del enfoque de derecho, que significa, vuelvo a repetir, por el solo hecho de ser ciudadano, yo puedo exigir mis derechos al Estado y el Estado tiene la obligación de brindármelos o garantizármelos. Pasamos entonces de la dádiva a la jubilación. No te tengo que entregar un ingreso monetario mínimo que te lo doy cuando quiero, que te lo quito cuando quiero, que te doy una bolsa de alimentos, que te doy chapa, colchones, frazadas. No, no. El enfoque de derecho dice todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a una jubilación digna. ¿Por qué? Porque no es cierto que no hayan trabajado. Es muy raro que una persona mayor no haya trabajado. No podemos llegar a los 60, 70, 80, 90 años sin haber trabajado. Hemos trabajado toda la vida, pero ¿en qué condiciones? En trabajos informales, donde nadie nos hacía los aportes, donde nosotros tampoco nos alcanzaba para hacer, si somos autónomos, los aportes, porque había o pagábamos la contribución o teníamos que comer y mantener a nuestra familia. Entonces, el Estado desprotegió tanto a esa persona que esa persona mayor no accedió a una jubilación. Acá tiene el 25% de las personas mayores jubilación. ¿Ustedes creen que el 75% no trabajó? Claro que sí, la gran mayoría son mujeres, imagínate. Y siguen trabajando. Bueno, entonces ¿no les correspondería una jubilación a todos? Pero en la convención solo se habla de ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos, porque es muy diferente decir todas las personas. Sí, no, hablamos de personas, pero en algún lugar habla de ciudadanos, hablamos de personas, no sé, no hicimos esta diferenciación. Ah, porque ciudadanos no todo el mundo tiene la ciudadanía. No, pero no hablas de ciudadanía por tener la ciudadanía de un país, ¿eh? No, esa es la pregunta. No, para nada. Es por el solo hecho de ser persona. Lo que pasa es que la palabra ciudadano es más amplia, la tomamos en un sentido más amplio. Entonces, este es el enfoque de derecho, ¿no? Basta de dádiva, basta que nos den lo que los políticos quieren. Yo tengo derecho a que a mí me den la jubilación, sea ama de casa, haya trabajado en el mercado informal. Yo tengo derecho solamente porque soy un ciudadano. Y bueno, por supuesto, tengo derecho a disfrutar de mi jubilación y de mi vejez en condiciones dignas. Ya no son más los pobres viejitos que hay que atender, sino que son personas protagonistas del cambio. Entonces, este es el cambio en el enfoque de derecho, ¿se entiende? Sí. Ayer comentábamos a la hora del receso con algunas compañeras. Comentábamos en el receso ayer algunas compañeras que el nuevo modelo aquí de jubilación en México ya no permite que, por ejemplo, cuando fallece la pareja, el que sobrevive o la que sobrevive mantenga una pensión.
El nuevo sistema solamente hace que aquel que fue el que ahorró o que estuvo en vida activa laboral sea el que mantenga, y que al momento de fallecer pues este privilegio termina, o este derecho termina. Sí, entonces, porque no es un privilegio, es un derecho. Este derecho termina. Entonces, nosotras comentábamos, yo por ejemplo tuve la fortuna de entrar hace muchos años a trabajar y yo tengo el viejo sistema. Entonces les dije, bueno, pues en este caso, si yo muero antes que mi esposo, él sí va a tener derecho a una pensión por viudez, pero si él muere, como él ya entró en el nuevo sistema, entonces yo no voy a tener derecho a una pensión por viudez. Entonces estábamos en este sentido de ponerle nuevamente cara de mujer a esta situación, donde quiere decir que la situación de nosotras como género pues va a ser mucho más difícil, porque ahora ya no vamos a tener ese beneficio si tenemos una pareja que sigue teniendo este rol de proveedor. Terrible. Bueno, ahí retrocedieron en derechos. Ahí retrocedieron. Bueno, ¿qué derechos hay que proteger? Porque desde que hablamos de derechos, pero ¿de qué derechos? Bueno, ustedes conocen que en el derecho internacional tenemos los derechos de primera generación, ¿esto conocen? Bueno, los derechos los civiles y políticos, que tienen que ver con el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la igualdad, a la libertad, al honor, a la vida privada y la información, y a los derechos políticos. Ahí en mi país, con respecto a los derechos políticos, hubo un proyecto de ley que por supuesto no prosperó, pero que se quería prohibir votar a los mayores de 70 años. Un loco, un diputado loco, porque todos tenemos diputados locos, armó un proyecto de ley que obviamente no prosperó ni 3 días. Pero hay gente que cree que una persona mayor de 70 años ya no está en sus cabales como para poder emitir un voto. Miren qué terrible. Bueno, los derechos de segunda generación, ¿no? Que son los derechos económicos, sociales y culturales, y que los sociales son los con los que tenemos muchísimos problemas, porque en general no se reconocen como derechos humanos. Digo, uno puede reconocer la violación de quitar la propiedad, quitarle la propiedad a una persona. Yo tengo una casa, te la quito, y ahí sí, como que no hay duda que te estoy violando un derecho humano. Ahora, cuando no doy jubilación, no hay conciencia de que estoy violando un derecho humano. No. Y estoy violando un derecho humano. Digo, cuando los estados y los gobiernos no brindan la cobertura de ingresos a través de pensiones o jubilaciones, están violando un derecho humano, porque los derechos sociales son derechos humanos. Aquí un gobernador, el de Veracruz, dijo que se gastaba mucho en jubilaciones, en pensiones, cuando a esos viejos los podían mantener sus hijos, y que el gobierno estaba gastando mucho. Claro, ¿y qué pasa con el que no tiene hijos? ¿O qué pasa con los hijos los padres, por ejemplo, que han abandonado a los hijos durante la niñez y la juventud? ¿Con qué derecho le van a ir a pedir a esos hijos que los mantengan cuando ellos los abandonaron? O los padres que maltrataron y golpearon y abusaron de esos hijos. ¿Qué hijo va a querer mantenerlo? Es ridículo. Pero esto es muy común, y sobre todo en nuestra región latinoamericana, que tenemos mucha tendencia, ¿no?, a la familia, que por un lado está bueno porque hay mucha solidaridad, pero por otro lado el Estado no puede pretender reemplazar el rol que le ocupa el Estado con la familia, ¿no? Porque eso es desligarse, es el modelo asistencialista que se desliga de la responsabilidad que le corresponde al Estado, que da lo que quiere, las dádivas y el resto que le sobra para las políticas sociales se lo gasta en otras cosas, ¿no? Como dijimos ayer, en las grandes corporaciones financieras, los negocios, la corrupción, el campo, ¿no? En otras inversiones, pero no en políticas sociales. Entonces, ojo con eso, fue un concepto muy, muy peleado, porque hay mucha cultura de la familia, lamentablemente en el mal sentido, porque hay una parte de la familia que es maravillosa, que es la que cuida, la que contiene. Pero hay se delega, el Estado delega en la familia los roles que le corresponden. Entonces había un momento que querían algunos delegados de los países en la misión de OEA
poner la corresponsabilidad familiar. Entonces el Estado y la corresponsabilidad familiar. Y nos opusimos, sobre todo el Mercosur, muy fuerte, a punto de decir, la Argentina dijo, bueno, no hacemos más la convención. Yo me corro, no hacemos nada, se olvidan de la convención porque no estamos dispuestos a negociar, porque es un rol del Estado. Y una convención, que es un instrumento jurídicamente vinculante, se hace solamente para obligar a los Estados, no se hace para obligar a la familia. Si la familia ya lo hace, si ya está obligada, si ya lo hace, entonces, ¿para qué vamos a hacer una convención para seguir obligando a la familia con algo que hace? No, justamente lo que queremos es aliviar a las familias, es garantizar los derechos a las personas por el solo hecho de ser ciudadano, y el Estado hacerse cargo de garantizar esos derechos. Sí. Sí, decir que esta idea de mis hijos me tienen que mantener, me tienen que cuidar, me tienen que dar, es una idea muy difundida entre la población de los adultos mayores. Sí. No sé de dónde salió en algún momento, pero incluso muchos han levantado demandas contra sus hijos para solicitar una pensión alimenticia, ¿no? Y a mí me parece, ¿no?, que es precisamente esto que tú acabas de decir. Si ya se hace, o algunos lo hacen, ¿sí?, obligarlos o seguir obligando a la familia nuclear con todas las características que ahora tienen las familias, me parece que es favorecer que el Estado se desligue de esa responsabilidad. Totalmente, porque nuestro derecho, en mi país también, y en general el derecho de los países latinoamericanos, que mejor Isolina que yo para contestar estos temas más jurídicos de la procedencia de nuestro derecho, le pone como exigencia a los padres mantener a los hijos y a los hijos mantener a los padres. Y sí le podés hacer una demanda penal a un hijo porque tiene la obligación de proveerle los alimentos. En Argentina los alimentos. Pues yo digo, realmente, qué tonto, qué injusto que sería, porque hay padres que han abusado de sus hijos y han violado a sus hijas. Entonces, ¿por qué su hija, que además hace 50 años que no lo ve, y que además a lo mejor sigue siendo hasta un desgraciado el hombre, tiene la obligación de que con su dinero, que muchas veces es magro, tener que mantener entonces a su padre? Me parece injusto, yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo una postura más, si quieren, de los países nórdicos, que se les provee a todo el mundo todo por el solo hecho de ser ciudadano, ¿no? Después, si viene la familia, mucho mejor, si vienen los amigos, mucho mejor, pero el Estado no se puede correr de su obligación, que es garantizar los derechos a las personas que viven en su país, ¿no? Así que, pero esto, bueno, es el debate que muy difícil de trabajar en nuestros países, pero que en la convención lo ganamos a la discusión. La ganamos. Ustedes van a ver que no dicen la corresponsabilidad familiar. Es un párrafo que se eliminó, sí. Bueno, en este caso, aquí en la Ciudad de México, pues los gobiernos utilizan ese discurso de enfoque de derechos para entregarles una pensión a los adultos mayores, que se llama Capital Social. Es una tarjetita que se entrega en Ciudad de México y se entrega mensualmente una módica cantidad, creo son 1,200 pesos más o menos. Qué bien. Pero eso se revierte porque obviamente se ve como los adultos mayores, bueno, yo he platicado que gracias al gobierno, que el gobierno es bueno, que el gobierno es dadivoso, entonces el gobierno revierte ese discurso para el momento de las votaciones. Entonces la gente no ve como obligación del gobierno, sino que lo ve como que nos está haciendo un favor. Entonces el gobierno lo utiliza como capital político, no como capital social, sino como capital político. Hay que ver cómo lo implementa a ese tipo de prestación, porque si vos sacás, como en mi país, una ley de que la jubilación es universal para toda, inclusive hay moratorias, y nosotros logramos desde el 2001 que tenemos el 60% de cobertura previsional, al 2015 con un 97% de cobertura previsional, porque hay una ley que garantiza el derecho, es el derecho, o sea, no es que yo te doy y te lo quito, ¿no? Es la ley. Sí, pero el gobierno... Yo te quiero decir que muchos adultos mayores, muchísimos adultos mayores, que se jubilaron gracias
a las leyes que sacó el gobierno kirchnerista, votaron a Macri. Porque lo ven como un derecho, nadie se los puede quitar. Ahora, si yo te lo doy y te lo puedo quitar, entonces entra el juego ahí. Eso es asistencialismo. Eso es asistencialismo. No. Bueno, esperen. En este caso hay como que se... Está bueno que sea agradecido. Una cosa es que sea agradecido de una política y la apoye. Otra cosa es que te condicionen tu voto. Si vos tenés una política universal y la gente lo reconoce y le agradece, está muy bien, porque es una política universal lo que está agradeciendo. Ahora, si yo juego, que te doy la pensión y te la quito y tengo un mecanismo que lo hago a través de punteros políticos, eso es asistencialismo. Dos cosas. Primero, bueno, ya que estamos en ese tema, qué pena que no está nadie del Instituto para la Atención. Aquí está Liam, ven, aquí está Liam. Instituto para la atención de las personas adultas mayores en el DF. En el DF. En el DF. No. Y creo, me parece que a nivel local sí se está avanzando mucho en el tema de personas adultas mayores. El instituto me parece que ha trabajado muchísimo en ese sentido. La pensión para adultos mayores local es universal. Entonces, cumples 68 años, te la dan. Claro que la lista es extensa, pero es completamente lógico y comprensible. Sin embargo, sí se los dan. Todos los adultos mayores arriba de 68 años tienen derecho a tener la pensión. Entonces, no, sí, todos. No. Esas son dos cosas. Hay una que es hay una pensión que es local y hay una pensión que es federal. La que está condicionada es la federal. Es si no es jubilado, si no es pensionado o si es arriba de cierto ingreso. Pero la local es universal. Arriba de 68 años, todos los adultos mayores tienen derecho a obtenerla. Entonces, desde ese sentido, no me parece que sea bajo condicionada por un voto, ¿no? Eso que vos manifestás es una política con enfoque de derechos humanos. Es así. Y, claro, y regreso. Sí. Bueno, ya no perdí la cuenta. A ver, digo, que las manos, a ver, levanten de nuevo ahí. Después, mira, a ver, Alejandra. Y perdón, relaciona al tema anterior, ya sé que no me tendría que haber atrasado, pero esto de mis hijos me van a cuidar, es cómo desde que pienso y asumo ser madre, cómo me estoy viendo a futuro. ¿Voy a tener hijos para que me cuiden nada más? Como agua para chocolate, la película, ¿no? Ahora, no es una garantía. No es, hay más posibilidades, sí, pero no es una garantía tener hijos y que te van a cuidar. Eso no te garantiza en lo absoluto, ¿no? Entonces, esto de exigir a los hijos que te van a cuidar, a veces es muy contradictorio. Ya lo sabemos, adultos mayores que durante su juventud ejercieron violencia, pues para ellos se va a repercutir a lo doble, ¿no? Aún así, pues sí, pues, los pueden procurar, pero no tiene que ser así, no es garantía, no tenemos hijos, o bueno, no sé los demás, ¿no? Pero la idea no es tener hijos para asegurar un cuidado en tu vejez. Es una decisión, son decisiones en un momento, pero que tienen repercusiones a futuro y tenemos que ser conscientes de eso. Si yo soy una persona que decido no tener hijos, no tener una pareja, cuando sea adulta mayor no voy a recurrir a mis sobrinos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para procurar mi vejez desde ahorita? Si estoy decidiendo no tener hijos, no tener una familia. Tener un ¿no? Estado que te garantice y proteja tus derechos humanos. Y Agua para Chocolate, esa película tan hermosa, ¿la han visto? Sí. Tan maravillosa, es tal cual. La última hija, mujer, porque encima somos las mujeres, su único rol era cuidar a los padres. No se puede enamorar, ni casar, ni tener amantes. Yo voy a romper todo acá. Muy bien. Estado lo garantiza. Todo garante de micrófonos. Sí. Bueno, esta parte de iba yo. Ok. Esta parte del debate que genera la creación de la pensión local, que fue un programa propagandístico que se utilizó como con fines electorales por Andrés Manuel, porque esa es la génesis del programa de la pensión local, ¿no? Sí. ¿Andrés Manuel quién es? Ustedes hablan como si yo fuera mexicano. Un candidato. Era
no gobernador. Era un jefe de gobierno. El jefe de era gobierno. jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, el que instauró este programa de pensiones, ¿no? Se utilizó como estrategia para cuando se lanzara la presidencia. Pero bueno, y es este programa local y es el programa federal, ¿no? Y los dos programas tienen restricciones en la edad que va como con el rango que ustedes establecieron o que se establece en la convención, ¿no? Entre 60 y 65, no más de 65. Y los programas piden 68. Entre otro de los candados es que cumplas, porque sí te piden como una serie de requisitos para acceder a la pensión federal, ¿no? En este sentido creo que sí, como la federal. La del distrito, la del local, pues, la de la Ciudad de México me parece que tiene como más oportunidades para acceder. Si aprueba la convención, México va a tener que modificar la edad, la va a tener que llevar a los 65, porque está en contra de lo que estamos nosotros proponiendo. Bueno, solamente una apreciación con respecto a la política de gobierno para el Distrito Federal, que no está garantizada su permanencia a menos que el mismo partido gane el nuevo periodo. Entonces, ya no es universal. Exacto, y eso es a lo que quería aclarar con relación a lo que tú planteas. Porque, a ver, guardamos silencio. Es hasta donde yo entiendo, y si me equivoco me corrigen, ese presupuesto que se eroga para estas pensiones no contributivas en el Distrito Federal salen del presupuesto que asigna la Federación para la Ciudad de México o el Distrito Federal, que arbitrariamente, ¿sí?, como cada uno de los estados de la República decide ese presupuesto, cuánto va a aplicar a política social. Ahora, si en el siguiente periodo de gobierno en el Distrito Federal no gana el partido político, que es el PRD, que implementó esta política social, puede tomar la decisión de reducir el monto o incluso, ¿sí?, no continuar con la política. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí?, desde esta clasificación de políticas de gobierno y políticas de Estado. Si fuese una política de Estado, es decir, a nivel federal, entonces, por supuesto, no se puede echar abajo. Lo Pero único esto que te lo garantiza es una ley. ¿Está por ley? No. Si está por ley, no importa el gobierno que sea. ¿En dónde? A ver, dos La cosas. federal, sí. No, la local también. Perdón, hay una cosa muy importante. A ver, cuando se hizo el programa de pensión alimentaria, como se llamó, no se pensó en una cuestión electoral. Yo participé en esa plataforma de pronto en ese momento y no se estaba pensando en una cuestión electoral. Estaba pensando, porque fue justamente en 1999, el año de las personas de edad, ¿te acuerdas? En la ONU, se hizo mucha cuestión aquí con Cuauhtémoc Cárdenas. Él fue quien inició toda esta cuestión porque fue la primera vez que votamos en la Ciudad de México, escogimos